¿Qué tal amigos de América Latina y por qué no decirlo del mundo también? Porque este programa y esta serie de entrevistas cada vez está siendo vista por más personas dedicadas a la ergonomía y no solo de América Latina. Pues como ustedes saben, este es un homenaje a aquellas personas que nos enseñaron ergonomía, que nos están enseñando día a día ergonomía, que han hecho algo en su país por el beneficio de la ergonomía. Y quiero presentar el día de hoy a nuestro artífice, a la persona que tuvo la idea, que es el presidente de ULAERGO, Mauricio Santos. Mauricio, bienvenido a este nuevo programa en esta nueva semana. Muchas gracias, Iván. Em, a nombre de la Unión Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos, de la ULA Ergo, es para nosotros muy importante abrir este espacio para reconocer a todas las personas que sembraron el concepto de ergonomía, que creyeron en esta especialidad y que fueron también artífices de las nuevas generaciones que han seguido trabajando y han seguido promoviendo y desarrollando nuestra especialidad. Es muy importante reconocer todo el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y todas las situaciones que tuvieron que enfrentar precisamente para abrir espacio para el desarrollo de nuestra especialidad. Es tan importante como generar nuestra historia y por esa razón es necesario conocerlos, darles el espacio, escucharlos y aprender de ellos. Ya llevamos varias semanas en las cuales ya estamos reconociendo a algunas personas en diferentes países. Aquí tenemos bastante trabajo que hacer, pero es necesario darse este espacio porque tenemos que aprender de ellos. En ese aspecto no quiero extender más el saludo inicial, agradecerte, Iván, por la dedicación que le has dado a este proyecto, la agenda, la disposición dentro de todas las cosas que hay que hacer. También te has dado el tiempo para conocer a todos nuestros maestros, profesores, próceres que de alguna forma hemos ido aprendiendo de ellos. Así es que como una forma de reconocimiento hoy día también, también agradezco a nuestra invitada su disposición, su agenda. Bueno, y también su dedicación. Nosotros la hemos conocido en algunos congresos o en otros lugares también. Y siempre es poco el tiempo para poder conocer a las personas. Y precisamente nuestra invitada es una de esas personas que en poco tiempo, en una reunión tal vez de conversación de media hora, de 20 minutos, uno aprende bastante. Y por eso yo creo que cumple con el perfil que nosotros estábamos buscando, de las personas que le dieron forma, que empezaron a forjar la ergonomía en Latinoamérica. No me quiero extender más. Muchas gracias por estar con nosotros, por el interés y vamos a seguir con este ciclo las veces que sea necesario, las personas que sea necesario, no queremos dejar a nadie afuera y también tenemos que reconocer a los que ya no están con nosotros. Así que Sí. ya, insisto, vamos a trabajar en ese aspecto, no me extiendo más. Iván, por favor, te dejo el honor de presentar a nuestra invitada y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, y continuando, semana a semana hemos recorrido varios sectores de América Latina y hoy vamos de nuevo hacia el sur de la América Latina. Algunas personas lo llaman el fin del mundo. Yo lo llamo una tierra grande, una tierra hermosa, en donde quiero presentar a nuestra invitada especial de esta semana. Gabriela Cuenca. Gaby, bienvenida. Qué gusto que estés con nosotros. Gracias por dedicarte parte de tu tiempo, parte de esa agenda complicada que tenemos, porque estamos en la cátedra, estamos en el trabajo, estamos en casa, estamos en muchas actividades y dedicarle un tiempo para que las personas sepan qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos, es muy importante. Bienvenida, Gaby. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de esta invitación. Gracias a vos, Iván, y gracias a Mauricio. Bueno, me quedé sorprendida cuando me llamaron, porque uno no está pensando que puede ser meritorio de algún tributo, ¿no? Y entonces esto fue para mí una sorpresa que, como le decía él, siempre se agradece en el alma. Así que desde ya, muchas gracias por la invitación. Sí, Gaby, acabas de decir una palabra mágica, tributo. Yo creo que sí es un tributo. Es un Mm. tributo para las personas que dormimos un poco menos por quizás leer un poco más,
por Mm, quizás escribir algún artículo, algún mm. blog y, ¿por qué no, un libro? Para que nuestros estudiantes, las personas que nos rodean, conozcan un poco más del beneficio de generar bienestar a los trabajadores. Yo Sí. quiero empezar con algo básico y elemental que he empezado en las entrevistas. Tu nombre completo, por favor, y en qué ciudad del Mm. planeta Tierra naciste. Bueno, mi nombre es Gabriela Isabel Cuenca, Isabel por mi abuela. Nací en la ciudad de La Plata, es una ciudad universitaria que está a 50 kilómetros de la capital federal, de Buenos Aires. Y como dije, es una ciudad en la que me permitió estudiar siempre en colegios y universidades públicas y gratuitas. Em, Como saben, en Argentina la educación es pública y gratuita. Hay lugares privados, pero es de muy buena calidad lo público y lo gratuito. Y allí, bueno, me recibí de diseñadora industrial en la facultad y después estudié ergonomía. Y es en la... Sí, te escucho. Gaby, un poquito antes. La Sí, escuela primaria, la sí, secundaria, ¿fue en La sí. Plata también? Todo en La Plata. Todo en Toda La mi Plata. carrera hasta la universidad fue todo en La Plata y muy cerca de mi casa. O sea, a la Ya. universidad yo iba caminando. Bueno, es la ciudad de los estudiantes, ¿no? Por Sí, eso de sí, ahí sí, sí, inclusive el sí, equipo de sí. fútbol, La Plata siempre se ha Sí. identificado con aquellas personas que se dedican a la academia, al estudio. Interesante. Bueno, Gabriela es ingeniera Mm. industrial. Cuando empezaste a estudiar ingeniería industrial, ¿ya conocías de ergonomía? Sí, soy diseñadora industrial. Ah, diseñadora industrial. Sí, y como diseñadora me pasó que nosotros empezamos a tener algunas nociones de ergonomía, pero más relacionadas a la que es ergonomía de producto. Entonces Ya, tenía que pero ver con la Gaby, la usabilidad. pregunta mágica. Mm. ¿Esto aprendiste en la universidad? Antes de ingresar a la universidad, cuando terminaste la preparatoria, el colegio, ¿tú ya habías escuchado este término ergonomía? No, no, o sea, mi secundario, o sea, a los 18 años, cuando es la escuela secundaria para nosotros, yo no conocía. Después, cuando ingreso a estudiar diseño industrial, es allí donde es una carrera universitaria. Cuando entro allí, ahí empiezo a tener en los talleres esta palabra de ergonomía, que si bien no teníamos un módulo de ergonomía, ellos decían, bueno, hay que aplicar la ergonomía y la antropometría para el diseño de objetos, de productos. Nosotros como industriales hacemos objetos que se producen iterativamente, es decir, en serie. Entonces, a partir de ahí tuve mi primera relación con la ergonomía, sin pensar que me iba a dedicar a ello. Esa fue mi primera enganche con la ergonomía. Dentro del pensum de estudios de diseño industrial hay muchas cátedras. ¿Hubo alguna otra que te llamó la atención o dijiste, wow, ergonomía es lo que yo andaba buscando? No, no, justamente, no. Mientras yo estudié en la facultad, yo no tuve, o sea, la tuve como otro factor más a tener en cuenta dentro del diseño, pero yo me iba a recibir de diseñador industrial y quería ejercer como diseñador industrial. Entonces, para mí fue eso, la tomé como una herramienta más que yo tenía que tener en cuenta en el desarrollo de productos en general, ¿no? Bien, así que, vos te preguntarás cómo llego yo a la ergonomía, si no me fue tan interesante o no le presté demasiada atención. Em, Sí, ¿No? Es eso. sí, Bien. sí, claro, Eh, correcto. el tema es que a partir de ahí me interesa y tengo la posibilidad de acceder a una beca en Francia, a la cual me presento, y como era de diseño industrial, o sea, como estaba el área de diseño industrial, entonces uno podía optar por varias posibilidades. Bueno, una de ellas fue la ergonomía. Como yo no encontraba nada sobre el diseño puro y bruto, era más artístico. Cuando encontré lo de ergonomía, dije, bueno, aplico para esto de ergonomía porque me va a servir. Además, antes de irme, hablo con un conocido que trabajaba en una empresa petroquímica. Entonces, le digo, mira, me quiero ir a hacer, tengo la posibilidad de hacer 2 posgrados. ¿Cuál me aconsejas? Y él me dice, hacer ergonomía, porque es la actividad del futuro, sin mucho preámbulo ni mucha explicación. Es la actividad del futuro y cuando vos vuelvas, le digo, yo cuando vuelva voy a tener trabajo, vos me vas a contratar, sí, sí, yo te voy a contratar. Bueno, con esa idea en la cabeza, accedí y bueno, por suerte obtuve la beca,
me fui a París y estudié en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, entre las siglas son CNAM, en París, entre el 89 y el 90. Así que bueno, para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Después, no sé si querés que te comente alguna cosa del CNAM o querés que pasemos a... No, quisiera saber si nos puedes contar cuál era la otra posibilidad del posgrado, porque tú dices que le preguntaste a esta persona que tienes Sí, dos. sí. La parte, ¿cuál era la otra parte? ¿Qué La ciencia? otra era, sí, no, la otra era más, estaba ligada, habían englobado, yo necesitaba ir a, o sea, para obtener una beca, primero yo tenía que mostrar cuáles eran mis saberes. Mis saberes eran diseño industrial. ¿Qué pasaba? En la facultad donde yo estudié diseño industrial es la Facultad de Bellas Artes. Entonces, cuando yo mostraba esto, nunca me aparecían cosas relacionadas con el diseño, me parecían cosas de talleres más hacia el arte. Pero fue la forma de obtener la beca porque, bueno, yo era diseñadora industrial. Entonces, las otras eran posibilidades, pero tipo talleres, y entonces, obviamente que la desestimé y me enganché con lo de ergonomía. Ah, perfecto. Genial. Bueno, ¿y te arrepientes haber escogido este otro No, posgrado? ¿No? no, 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 Enamorada de la jamás. ergonomía. Sí, de todas formas yo les digo a mis alumnos que por lo menos cuando yo estudié no era una formación formal en el sentido que vos entrás y vas a tener una correlación de las materias. Nosotros éramos un grupo muy chico de 15 personas que venían de todos los países, bueno, también había de Francia, pero la mayoría éramos extranjeros, y nos armaban un curso especial para nosotros. Entonces nosotros nos adaptábamos a los cursos. Entonces a veces yo tenía el curso A2 y después tenía el curso A1. Así que esa época mía fue de mucho estudio, estudiar, estudiar y cursar y estudiar. Y después necesité que, esto es lo que yo le digo a los alumnos, no se sientan mal cuando ustedes están haciendo un posgrado en ergonomía, porque van a sentir que están acumulando, acumulando, acumulando y no, no la pueden unir a lo que es la ergonomía. Están en medicina laboral, están en fisiología, están viendo un montón de cosas que en el momento que las están estudiando no las pueden, no le encuentran el sentido de la unión, por más que esté dado. Dejen sedimentar, que es lo que hice yo, dejen sedimentar un poco, no se angustien, que esto, una vez que haya pasado el tiempo y se hayan recibido, dejen pasar un tiempo y van a ver que todas las cosas se empiezan a acomodar y empiezan a tener ese sentido que al finalizar no se lo encuentran, porque al finalizar están con la idea de terminar, cerrar, recibirse y ya está. Uno cuando termina, ese ya está, ya lo sabemos, como decías vos, no, no finaliza jamás. El ya está no es eso. Va a continuar. Entonces la idea es que no se desesperen, que tienen que dejar que baje un poco la información, que la enganchen con otras cosas, que vayan a terreno y ahí es donde se van a empezar a acomodar los conocimientos adquiridos. No es por el Genial. título. Cuando te pregunté y me respondiste, no, para nada, y me nació otra pregunta. ¿Qué es para ti la ergonomía? Para mí es una forma de vivir. No concibo otra forma de vivir que no sea desde la mirada ergonómica. Una vez que vos conocés ergonomía, el entorno ya te cambia. Vos vayas a donde vayas, vas a estar mirando, aunque sea un momento de ocio, vas a estar mirando las posturas de la gente, vas al supermercado y ves las cosas que pasan en el supermercado, las relaciones que hay entre las situaciones de trabajo, y siempre estás pensando qué cosas podrías ayudar, en qué cosas, o sea, no, no te desprendes nunca de ese saber ergonómico. Gaby, con esta serie de entrevistas que hemos tenido semana a semana, un Mm, estudiante de la universidad me dice, profesor, yo mm. pensaba que la ergonomía solo estaba en el ámbito laboral. Y lo No, que acabas de decir tú, la ergonomía está en no. todo lado. Claro, es que el problema es pensar en la ergonomía sinónimo de fábrica. No, no, la ergonomía es toda actividad humana. Entonces, estamos en el ocio, estamos en el juego, estamos en nuestra casa. Es decir, cuando generas una formación, me parece que siempre tiene que estar linkeada, si voy a dar una formación, por ahí estoy diciendo algo que lo hace todo el mundo, pero bueno, yo lo digo. Si vas a dar una formación en gestos y posturas en la empresa, sí o sí tenés que decir lo que pasa en gestos y posturas en tu casa. ¿Cuál es la altura de tu mesada?
cuál es la altura, de qué forma planchás, de qué forma sacás el pack de cervezas de tu auto. Es decir, todos son levantamientos de carga, en este caso, o posturas forzadas, que también van a ayudar a que vos cuando te das cuenta digas, ah, para la próxima casa voy a subir entonces que la mesada, donde está la bacha y están todos los elementos de cocina, esté por lo menos a 1 metro. Que la bacha no sea tan profunda, porque si es muy profunda la zona donde yo de lavabo, me tengo que inclinar. Es decir, si nosotros no nos linkeamos con la realidad, nunca hay una unión, nunca termina de ser entendido, porque parece que hay una ergonomía para la empresa y te cuido, y no hay una ergonomía para el afuera. Y ni bien saliste, ya empiezan a haber situaciones ergonómicas que no están bien. Genial. Gaby, tú me dijiste que habías estudiado entre el año 89 y 90. En Sí. esa época, ¿ya se escuchaba, ya se hablaba de ergonomía en Argentina? Eh, sí, pero es decir, nosotros con el histórico de ergonomía empezó en los años 50, o sea, fíjate vos que tuvo un nacimiento, se crea la sociedad, tuvo 3 nacimientos la Asociación de Ergonomía en nuestro país. La primera, al mismo momento, el mismo día que se arma la Asociación de Medicina Laboral, se crea también la de ergonomía, que tenía más que ver con la fisiología. Esa dura un tiempo y no continúa. Después hay un segundo rebrote que se da en los 90 y que aparece la segunda fundación en Córdoba. Y la última fundación se dio cuando se crea la Asociación de Ergonomía en el 2002, que bueno, soy partícipe de esa fundación, ¿no? Pero sí se conocía, pero no a nivel masivo. Es decir, se conocía en las fábricas, mucho más lo que era fisiología. Los grupos de intereses eran ingenieros o médicos laborales. Ya. Gaby, cuando ya tú te dedicas a la ergonomía, entras a la Mm, academia, enseñas de mm, ergonomía, pero mm. también tú has implementado ergonomía en las empresas, has hecho consultorías, has hecho trabajos en las empresas sobre la implementación de ergonomía. Sí, el tema es así. Yo estando en París, en Francia, termino de estudiar y me quedo a trabajar en Francia. Este, Cuando veo que ya pude tener una posibilidad de aprendizaje, conocimientos prácticos, decido volver a Argentina. Cuando llego, claro, hay que recordar que en esa época internet, computadora eran elementos extraños. Toda mi época en Francia, mi primera época en Francia, era todo epistolar. Era todo por correo y por cartas, para que se entienda este dinosaurio que está hablando con ustedes, qué era lo que pasaba. Entonces, cuando yo vuelvo a Argentina, mi estrategia fue, bueno, si en Francia conocían la ergonomía y había lugares para estudiar, yo voy a buscar las empresas francesas en Argentina y les voy a escribir diciéndoles que soy ergónoma. Bueno, de las tantas que mandé, una me aceptó. Esta fue Fiat Sebel Peugeot. Y ahí trabajé durante 2 años adentro de la empresa, contratada por la empresa, haciendo habitabilidad y confort en el interior del habitáculo. Eh, Luego, de ahí pongo mi consultora. Y a partir de esta consultora nace un espectro de decir, bueno, vamos a trabajar con otras. Con esta experiencia fabril súper importante de la automotriz, ¿por qué es importante haber caído en una de ellas? Porque la automotriz tiene un montón de oficios ahí adentro. Tiene pintura, tiene chapistería, o sea, me sirvió a mí para que después cuando me fui, cuando iba a una empresa de menor dimensión o que hacían solamente tareas de chapistería, yo ya sabía de lo que estábamos hablando. Entonces pude acceder a otras automotrices. Y después de ahí ya empecé a trabajar como consultora, bueno, en otras automotrices, pero en cualquier tipo de rubro. Ayer estaba buscando un poco, porque uno ya no se acuerda después de tantos 30 y pico de años de estar trabajando en dónde trabajó, pero he trabajado en casi todos los rubros, salvo tícola y vitivinícola. En esos no he trabajado. Pero después los demás, Argentina tiene esa posibilidad de que hay petróleo, hay gas, hay minas. Entonces, en todos esos lugares yo trabajé, en las farmacéuticas, bueno, en fin. Sí, he desarrollado Gaby, mucha, mucha tarea. ¿y te ha resultado difícil, te ha resultado complicado implementar ergonomía en tu país?
Sí, al principio sí, yo les escribía a todos. Mi estrategia era que cada vez que me llamaban yo iba a todos lados a hablar de ergonomía. Panel que existiera, congreso que existiera, iba a hablar de ergonomía. De esta forma iba logrando consenso. Así que era un poco esto. Pero lo que hay que decir es que cuando yo llegué a Argentina no había ergónomos. Eh, y tampoco, entonces yo cuando tenía alguna duda lo que hacía era escribirles, la gente, mis ex compañeros del ECNAM, o que tenían relación con la industria automotriz, y ellos me respondían al tiempo. Entonces fue difícil. Igual hubo una cosa muy interesante que fue que Miguel Acevedo crea un blog, un espacio, no se llamaba blog en ese momento, por mail, donde todos los que éramos ergónomos nos empezamos a ayudar mutuamente. Escribíamos y decíamos, mira, tengo tal problema, que, bueno, y había uno de tu país que respondía, hubo otro de otro país que decía, yo me pasó, y eso fue como una red de contención súper importante para nosotros, porque nos sentimos contenidos y era como que cada uno en su país estaban también muy solos, así que nos sirvió para esto. Eso fue muy, muy importante, ergonomía en español. Nosotros, nosotros como ULAERGO siempre estamos recopilando información de todos los países que pertenecen a este, a este gran grupo y a veces nos encontramos con dificultades que han tenido los profesionales con el empresario, pero también nos hemos encontrado con Sí, dificultades en los trabajadores. Para sí. ti, ¿dónde ha estado la dificultad? ¿En la población laboral o en el empresario? Mm. Mira, em, creo que habría que abrir un capítulo de cómo nosotros hacemos, dinamizamos la demanda. En general, la gente, el que te llama tiene un problema. Puede ser un problema para resolver por una patología o puede ser porque le cayó una inspección. Yo no digo, yo siempre digo, no hay un no hay una demanda que me diga, bueno, es por un puesto. Uno la puede hacer evolucionar, evolucionar, evolucionar. Está en uno, hacer docencia, explicar. Ay, te dieron un puesto, para que analices un puesto de una forma legal, que a vos no te gusta, porque es posturas y movimientos, entonces vos sabés que la ergonomía no es eso. Eh, entonces ahí vos lo vas a tomar, le digo a los alumnos, tómenlo, pero ustedes no se queden con eso, sino que avancen y expliquen lo que es la ergonomía, porque el otro no tiene por qué saber, él te va a tomar por el marco regulatorio y punto. Entonces sos vos el que le tenés que ir enseñando a la otra persona qué es lo que hace un ergónomo y no te quedes con eso. En cuanto a lo que vos decís específicamente en nuestro país, nosotros lo que nos pasa es lo siguiente. Yo cuando estudié en Francia, yo estaba habilitada para hacer higiene y seguridad, porque están unidas, ¿no? La ergonomía, el ergónomo también puede hacer higiene y seguridad. Cuando vengo a mi país, son dos profesiones distintas. Entonces, cuando uno de los problemas mayores que nosotros tuvimos era que, como se había entendido que la ergonomía era utilizar herramientas de análisis, un REVA, un RULA, un NIOSH, el higienista autorizado para poder hacer estudios ergonómicos decía, bueno, listo, yo ya soy ergónomo porque total es esto. Y en realidad no tiene nada que ver con esto. Entonces, uno de los problemas que tuvimos es que no se logró tener, como yo digo, la identidad te la da vos mismo, pero también te la dan los otros. Entonces, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo genera dos resoluciones, no lo quiero hacer muy largo para que no sea pesado, pero ambas resoluciones, que son de trastornos musculoesqueléticos, en ninguna está visibilizado la palabra ergónomo, la persona que tenga algún conocimiento en ergonomía. Ah, bueno, el higienista dice, bueno, yo tuve unas 10, 20 horas de ergonomía, lo puedo hacer. Cada una de las estructuras que le daban idoneidad lo podía hacer. Entonces, esta es una de ellas. La superintendencia, por un lado, junto con el Ministerio de Trabajo, el no reconocernos, el no apostar a decir, bueno, yo valido que hay una ciencia que se ocupa, que es la ergonomía, y que tiene un saber específico y que no es una herramienta. Es como que la ergonomía es una herramienta. No, 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 señores, no es una herramienta y no es posturas y movimiento y no es, o sea, solamente eso, no es estar frente a la PC, no. Tenemos un campo muy grande y es ahí donde nosotros tenemos que hacer docencia en cada lugar que vamos.
Es decir, analizar un puesto desde las posturas y movimientos es analizar un puesto por la mitad, porque esas posturas y movimientos se pueden deber a temas organizacionales, se pueden deber a factores psicosociales, y entonces, ok, me dio esto, pero nunca llego a completar el estudio si solamente me ocupo de esa postura y el movimiento. Entonces, separarlo y desmembrarlo no es la mirada que tiene el ergónomo al analizar una situación de trabajo. Pero Muy sí la bien. tiene un higienista, que entonces va y va con su checklist y dice, a ver, el ruido, vamos a medir. ¿Está dentro del baremo? Perfecto. ¿Se entiende? A nosotros nos está costando mostrar que la ergonomía tiene una lógica que no la tienen las demás profesiones. Y por eso no nos pueden encasillar solamente en una parte. Entonces, tenemos estas dos cuestiones. Por un lado, las asociaciones que nunca nos dejan salir y de técnicos en ingeniería de seguridad, licenciados o ingenieros en ingeniería de seguridad, la superintendencia. En estos 35 años que has estado Mm, aprendiendo, implementando y enseñando sí. ergonomía, ¿cuál ha sido tu logro? ¿Ya conseguiste el logro? ¿Estás en proceso? ¿Aún no viene? Bueno, este no fue, por ejemplo, porque insistí permanentemente con la super y difundir esto y no, por ahora no lo he logrado. Digamos que para mí, mi fuerte ha sido eh, pensar que la gente tenía que poder formarse en ergonomía en el país y no tener que estar yéndose a otros países para formarse. Entonces, con esa idea fue la de, o sea, difundir, enseñar y tener colegas ergónomos en Argentina. Entonces, lo primero que hice fue esto, empezar a crear posgrados en ergonomía. Sé que empecé en el 2000 con estos posgrados. Y uno fue el primer posgrado que fue conjuntamente con la Universidad de La Plata, porque yo estaba trabajando como docente en la Universidad de La Plata y el IRAM, que es el Instituto de Racionalización de Normas, y el segundo fue la especialización que hoy sigue, que es la de la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, en la cual hoy la dirige Martín Rodríguez, por ejemplo, con Lucía Nubial. Esa es otra cosa que también creé en su momento en 2007 y fui su primer directora. Y Qué bueno. después, y también fue importante crear la DEA, la Asociación de Ergonomía Argentina, porque bueno, necesitamos un espacio donde nos nucleemos todos los que hacemos ergonomía, creemos la Asociación de Ergonomía. Y ahí fue en el 2002 que se crea y que en Latinoamérica éramos muy poquitos. Estaba Colombia, estaba Brasil y estaba Chile. Entonces, siempre la ULA Ergo, cuando se crea, era para lograr que haya más cantidad de asociaciones, bueno, por lo menos en Latinoamérica, y así continuar. Y ese fue el cometido que tuvimos cuando empezamos con la DEA y que al otro año de empezar con la DEA ya empezamos con ULA Ergo. Y que en ese momento éramos todas mujeres las presidentas, porque Nelcy Arévalo Pinilla era de Colombia, Figueroa era de Chile, yo era de Argentina, y Marcelo Suárez creo que era de Brasil. Así que Bueno, interesante. el rol de la mujer siempre ha estado presente en el desarrollo del planeta, no solamente de Mm, la ergonomía. Qué bueno. sí. Y precisamente la siguiente pregunta va con este enfoque. En todo este tiempo, cuéntanos alguna experiencia maravillosa de la cual haz cuenta que un estudiante te pregunta, profesora, ¿cuál ha sido la experiencia más hermosa como mujer, como ergónoma, como profesional en todo este tiempo que has enseñado, has aprendido y has implementado ergonomía? Qué difícil decir la experiencia. Yo creo que la ergonomía la fui construyendo con el trabajador. Entonces, las experiencias que uno va teniendo son propias e ir como bajando mitos. Yo creo, para mí lo más, digamos, lo más importante que yo necesito generar es la emancipación del trabajador. Yo necesito que ese trabajador se construya su gesto, sea creativo, que se adueñe de ese puesto. Y esto es una de las cosas que tratamos de hacer en cada intervención, de hablar con el trabajador y preguntarle si le gusta el trabajo que hace. Em, yo vengo de la ergonomía de la actividad. La ergonomía de la actividad analiza al trabajador en su conjunto, no puede escindir una parte porque no son factorizados, ¿viste? Pero, bueno, miro cómo se mueve. No,
Miramos todo, le preguntamos eh, cómo está compuesta la familia, si tiene cargas familiares, si es solo el proveedor, qué distancia tiene del trabajo a su casa, qué es lo que come en el trabajo y si come, porque por ahí no come porque no quiere gastar, eh, cuántas horas duerme. ¿Y eso es la ergonomía? Sí, porque como dijimos hoy, la ergonomía no es la empresa, no es ir a una fábrica, es saber lo que le pasa a estas personas antes y después para entender cómo llega a ese trabajo. Si ya estuvo 2 horas de viaje, ya no es lo mismo. Si la persona vive con los padres y él solamente es un trabajo para su propio bienestar, por ejemplo, es otro trabajador. Estas cuestiones, estas diferencias que hay entre los trabajadores, hay que tenerlas en cuenta. Y también te vas a encontrar con un trabajador que el trabajo es solo eso. Y punto. Y no trates de buscarle más vueltas porque es eso. Em, por ahí me fui un poco, pero yo creo que a mí la ergonomía, ya te digo, me va formando a mí. Cada nuevo trabajo es encarar regionalismos, situaciones. Yo les digo a mis alumnos, chicos, cuando ustedes van a ver un puesto, no pueden entrar como paracaidistas al puesto. Tienen que conocer la empresa. Cuando yo fui a una automotriz, le dije, denme un mes para conocer la empresa. Quiero tener entrevistas con todas las áreas. Quiero conocer la jerga. Era una empresa argentina, pero era china y también se manejaban con el inglés, japonesa, perdón. Entonces, la historia era que yo tenía que entender todo lo que estaba ahí escrito, que no me significaba nada. Porque eso es también respetarse a uno y respetar al trabajador. Yo no puedo estar interrumpiéndolo. ¿Qué es esto que dice acá? No. Entonces también nos tenemos que dar tiempos para nosotros, para entender y para poderle sacar provecho. Voy a ver un puesto nuevo. Antes de ir, me analicé todo lo que había escrito sobre esos puestos, porque le voy a sacar más jugo, todo, es, entre comillas, pero ponerse a buscar bibliografía. Entonces, para mí, la ergonomía siempre es un desafío. Es un desafío también conmigo misma. Una de las últimas cosas que hice fue con una compañera, tuvimos que ir a una mina, eh, o sea, bajar. Y para mí era un tema que digo, lo tomo, lo hago, no lo hago, ¿qué me va a pasar? Voy a tener mucho miedo. Miedo ya tenía, voy a tener mucho miedo, ¿no? Y estos son desafíos que también uno se pone como persona, o subirse a 30 metros, en fin, creo que, no sé si te estoy contestando, pero para mí todo esto hace a la ergonomía, pero hay que tomarnos el tiempo y tratar de desestructurar lo que te imponen, como son las resoluciones. Mirá solamente el movimiento músculo esquelético o mirá cuántas veces mueve la mano. No, el hombre es mucho más que ese movimiento de mano. Lo voy a solucionar, sí, le voy a buscar, pero necesito saber más cosas. Por eso hablamos de situación y no de puesto. Eh, yo quiero citar dos palabras claves tuyas. La Ujú. primera, lo que acabas de decir, una frase interesante, la ergonomía es un desafío. Y la otra, al inicio de esta entrevista, tú manifestabas que la época que fuiste a estudiar a Francia, no había este tema de la conectividad, no había el tema No. de las apps. Y yo quiero precisamente hoy preguntarte, ¿qué le espera a la ergonomía en un futuro, considerando la inteligencia artificial, Mm, considerando el uso de apps y mm, considerando que todos estos aspectos tecnológicos favorecen y no favorecen al desarrollo de la ergonomía? ¿Qué nos espera en un futuro? mm. Sí, este tema de la IA, hay muchos detractores y otros que están a favor y otros en contra. Yo lo que hice fue empezar a informarme e informarme. Y lo segundo que hice fue, si quiero saber más, voy a armar una investigación. Nosotros en la UTN tenemos una unidad de investigación en ergonomía desde que inicié como docente en ergonomía. Nosotros hacemos investigación. Y entonces este último trabajo que estamos desarrollando es justamente el uso de herramientas que posibilitan supuestamente. Entonces, no me estoy centrando tanto en la herramienta, sino me estoy centrando en la interfase y cómo se preparó esa empresa para recibir estas nuevas tecnologías, que puede ser un manipulador.
¿Y qué pasó con estas empresas que al final, cuando vas al lugar, ves que la persona no lo está usando? O sea, ¿cuáles fueron los problemas? Y básicamente, en general, son estos temas de que no se, cuando se diseña, o sea, yo les digo, por ejemplo, el arquitecto necesita del ergónomo, o sea, todos necesitan del ergónomo, todos, pero el arquitecto necesita del ergónomo, porque el ergónomo es el que conoce qué funciones cumple cada una de las personas que están en ese lugar, sea un hospital, sea donde sea. Entonces, él es el que te va a decir, no lo coloques en este lugar, o mirá que él trabaja con elementos confidenciales, no puede estar en un open space. Entonces, me parece que eh, o sea, lo que nosotros necesitamos a futuro es tener mayor visibilidad de nuestro trabajo, de nuestra profesión, de nuestra especificidad como disciplina. Sí, porque nosotros en los congresos nos juntamos todos los ergónomos, ¿sí? Pero el tema es qué pasa cuando te fuiste de ahí. Es decir, ¿cómo haces vos en tu pequeño mundo para hablar de ergonomía? Una estrategia mía era, yo soy diseñador industrial, sí. ¿Soy ergónomo? Sí. ¿Cómo voy a presentar? Como ergónomo. Chao, se fue el diseñador industrial. Si yo me presento como ergónomo, empiezo a validarme lo que soy y de lo que trabajo. Entonces, todavía en Argentina está, no, yo soy ingeniero y trabajo en la ergonomía. No, empezá a definirte como lo que sos en cuanto al trabajo, digo. Y esto no es un tema menor, o sea, porque yo no necesito respaldarme por los títulos anteriores, yo necesito visibilizar lo que soy y lo que fui y de lo que trabajé, que es como ergónomo. Y para esto es también una decisión de decir, dejo el trabajo, los otros trabajos de diseño, se los doy a otro, en mi caso, y yo me centro en ergonomía. Me parece que empieza a ser un mensaje más claro que si digo, no, soy licenciado en Ingeniería y Seguridad y también ergónomo. No, no. Si me dedico a la ergonomía, soy primero ergónomo. Y esto que parece una cosa muy chiquita, es súper importante al momento en que vos vas a entablar una charla. Si decís higiene y seguridad, la persona cerró, ya entendí. Si decís soy ergónomo, empezás un diálogo. Ergónomo, la mayoría te va a decir, ¿qué es? Y ahí empezamos. Ah, no sabía que era también eso, y también esto, y también lo otro. Eso hace cuando vos te presentás. No, me parece que hay cosas así que tenemos que validar. Y la última, y muy cortita, es que nuestra ergonomía de la actividad co-construye con el trabajador. Vos no podés mirarlo desde afuera cómo hace el movimiento. Tenés que hablar con él. No hay otra. No hay otra. Gaby, Gaby, si volvieras a nacer, ¿volverías a Mm, estudiar ergonomía? sí, obviamente. Además, viste, mis alumnos, a mí lo que más me da, el placer mayor que yo tengo es al tiempo, cuando los chicos me dicen gracias, no gracias, porque parece pedante, pero cuando yo logré adeptos, logré gente que se apasione tanto como yo. Y hay muchos que los tengo que esperar, porque muchos me escuchaban y me decían, ay, ¿para qué explica esto? ¿Pero qué tiene que ver? Y a los 10 años me han llamado por teléfono y decirme, te quiero llamar porque yo no te entendía nada cuando me explicabas de esto y de lo otro, y ya me pasó que tuve que hacer esto y ahí me acordé de vos y ahí linkeé. Por eso digo, no hay que desesperarse, las cosas van llegando en el momento en que se necesitan. Hoy en día hay muchos estudiantes, muchos jóvenes que todavía no saben qué carreras seguir, qué estudiar. ¿Qué mensaje les darías a esta juventud, a estos nuevos profesionales con respecto a la ergonomía? ¿Les invitarías a que estudien ergonomía? Sí, por supuesto. Y quisiera que estuviera en mi país, que estuviera la carrera de ergonomía, cosa que nos genere incumbencias y cosa que no tengamos que estar peleándonos para, no, yo soy ergónomo y no, me encantaría que hubiera más gente que ame la ergonomía y que hoy todos somos, todos, no hay ramas en Argentina. Es decir, yo puedo hacer una ergonomía de producto, puedo hacer una ergonomía organizacional, pero no hay ramas, por ejemplo, ustedes, estoy pensando en Mauricio, que en Chile son fuertes en la minería, porque el propio país lo da, y son expertos. Y no es que están, hoy hacen minería y pasado hacen otra tarea. En Francia también se especializaban. Yo tenía un compañero que trabajaba en la aeroespacial en los 90, era ingeniero en la aeroespacial, y lo formaron en ergonomía para que trabajara en la aeroespacial. Y no salían de eso. Los que están en las empresas automotrices son especialistas en automotrices. Es decir, no, todavía hoy hacemos de todo. Nos llaman para una mina, mañana para un supermercado, pasado, es así. No nos podemos especializar todavía.
Eso sería bueno. ¿Cómo se dice? ¿Ergonomista o ergónomo? No, yo me reconozco ergónoma. Ergonomista no sé, no me identifico para nada. Así que para mí es ergónoma o ergónomo. ¿Cómo se dice? ¿Riesgo ergonómico o peligro Mm, ergonómico? bien, ni riesgo, ni peligro, ni riesgo ergonómico, no. Eh, Podríamos decir factores de riesgo por disergonomía o factores de riesgo por ausencia de ergonomía. Pero yo no puedo decir que hay un riesgo por hacer ergonomía. No se puede. ¿Por qué viene este malentendido de que los riesgos ergonómicos? Bueno, porque hay una de las corrientes que definió que el riesgo ergonómico tenía que ver con las cargas físicas. Pero si no haces esa salvedad, de que se está refiriendo a eso, eh, es como decir riesgo por buena salud. Ay, estoy tan bien que voy a tener un riesgo. No. Entonces, para mí, ni uno, ni riesgo ergonómico, ni peligro ergonómico, sí, no está en el vocabulario del ergónomo hablar de riesgo ni de peligro. Está en el vocabulario de la higiene y la seguridad, pero no en el del ergónomo. Por lo menos en nuestra formación eso no aparece. Riesgo de factores psicosociales, no, de riesgos psicosociales, no, riesgos de factores por ahí. ¿Qué factores pueden ser generadores? Eh, Analiza situaciones, como te decía hoy, la ergonomía de la actividad. Entonces es una mirada mucho más amplia. Y analizamos varios tipos de cargas. Bueno, y es ahí donde tratamos de siempre vincularlas. La carga física, la carga mental, la carga organizacional y los factores psicosociales. Este, Así que yo lamento decirte, pero no estoy, y si me buscan en el LinkedIn, cada vez que aparece la palabra riesgo ergonómico, ahí salgo. No digan riesgo ergonómico. No sé qué piensan ustedes, pero yo me hace mucho ruido. Y precisamente como la ergo lo que queremos es esto, hablar un solo lenguaje, un solo idioma y Mm, hacer que la ergonomía tenga la razón de ser, que es un bienestar laboral integral. Finalmente, mm, Gaby, ¿qué le falta a la ergonomía? Tú has estudiado en Europa, has sí, trabajado en Sudamérica. ¿Qué le sí. falta a la ergonomía para que sea completa? Lo que pasa es que yo lo único, no sé, a ver, yo creo que la ergonomía en sí es perfecta. La No le falta disciplina. nada, Para no mí, le o falta sea, nada. el problema son las instituciones, los hombres, este, mm, hemos generado discusiones que después cuando vas a la práctica, ya, las definiciones de la IA empezaron por ser la ergonomía o factor humano, la ergonomía y los factores humanos, la ergonomía barra factores humanos, la ergonomía igual, o sea, ergonomía, factores humanos. Y yo entiendo que unirlas como que son lo mismo no lo es. Tenemos miradas distintas, concepciones distintas, y a mí lo que me parecía interesante era que estas dos posturas estaban buenas porque se complementaban. Y en esta cuestión de unirlas, armamos una investigación. Y hablamos con un montón de ergónomos a través del mundo. Sobre todo también bueno, los que eran de ergonomía de la actividad o que eran ergónomos, no tenía dudas, pero me interesaba más la mirada de los que se definían como más human factor. La cuestión es que cuando les hicimos las preguntas y cómo trabajaban y demás, ellos mismos decían, pero entonces no soy human factor, soy ergónomo, porque yo hago lo que hace la ergonomía. Digo, ¿y por qué te llamas así? Bueno, porque en mi país eh, pasa mejor la palabra human factor porque nacimos así y la ergonomía pasa menos. O sea, que pasaba por temas de cuestión de marketing, de cómo se conocían, cómo había entrado en el país, si había entrado más el human factor o la ergonomía de la actividad, o el ergónomo. Entonces, estas discusiones que se habían entablado, que fueron muchas, después se diluyen en la práctica. Entonces, somos todos ergónomos, hacemos ergonomía. El tema es de qué manera la hacemos, con la calidad que la hacemos y no pensando que es un puesto más. No, siempre un puesto es una posibilidad de aprendizaje de ambos lados, porque como co-construimos con el trabajador, él me enseña, yo le paso también algunas ideas, él me las pasa a mí y hacemos un reporte fantástico.
Excelente, muchísimas gracias. No, Queremos agradecerte a nombre de Ulaergo, a nombre de las personas que hacemos ergonomía, que estamos aprendiendo ergonomía, que estamos intentando implementar la ergonomía. bueno. Un profesor que está constantemente atendiendo nuestras entrevistas me hizo una recomendación. Me Ujú, dijo, a todos los profesionales les has preguntado de ergonomía, pero a ujú, ninguno le has dicho cuán difícil resulta enseñar ergonomía en mm. una universidad o en un instituto. Entonces yo quisiera empezar por ti. ¿Se dificulta la enseñanza de la ergonomía en nuestros países? Eh, en mi caso no. Será porque yo, como siempre estuve al principio en la escalera, digamos, estuve al inicio, y era también novedad. Entonces, por ahí, cuando yo dije, entré a la facultad y daba ergonomía, cuando en esa misma facultad, en el área de posgrado, dije, quiero hacer una especialización, me dijeron, sí, porque tiene sentido con lo que vos ya venís dando en grado. Entonces, yo no tuve esos problemas y cada vez que yo quise armar un posgrado, una especialización o lo que fuere, yo siempre tuve, por lo menos tuve suerte, ¿no? No, por ahí, no sé, a otros se le dificulta, pero la idea es que mi rol siempre fue de proponer. Y por suerte, cada vez que propuse, dijeron que sí, que les pareció interesante y se armó. Lo que yo también hago es, una vez que lo armé, ya me quedo unos años hasta que lo veo constituido y después me retiro. Después le doy la palanca, la mano, el brazo, lo que necesiten a un próximo. No me quedo en una institución, por lo menos en los posgrados, ¿no? Me parece que también está bueno los recambios y otras miradas. Eso sí lo hago. Si tengo esa posibilidad de abrir una puerta, en esa puerta no me quedo un tiempo y después se lo paso a otro, porque también genera la posibilidad de que otros que vinieron después que vos, en el caso, por ejemplo, de la especialización, el primer egresado de la especialización fue Martín Rodríguez. Martín Rodríguez fue el presidente, el último presidente de la Asociación de Ergonomía. Y fue el primer, además el primer egresado, sí, el primer egresado, el primero que tuvo el diploma. Así que la Y idea es, también es el actual vicepresidente de sí, Ulaergo, ¿no? sí, por eso ahí vas viendo cómo la idea es que uno tiene que ir haciendo postas y no quedarse, ir pasándole la posta a otros en la medida que pueda, ¿no? Porque me parece que esa es la forma en que yo tengo también de ir pasando un mensaje. Bueno, ahora quedó armado, pasemos, busquemos otra cosa, otro lugar para poder difundir o enseñar, porque pensá que siempre lo mío fue esto, llegar a un lugar donde no había nada y empezar. Obviamente que cuando veo los congresos que armó Martín los últimos, a mí yo me pongo a llorar, porque nosotros era todo a pulmón los primeros y si venían 20 personas era mucho. Entonces, esas son cosas que digo, bueno, estas palancas que fuimos haciendo ayudaron a que hoy haya mucha más gente. La Aula Ergo fue otro paso. Queríamos que las instituciones chiquitas tuvieran más fuerza. Entonces, la forma era esta, de apadrinar, estar, ayudar y pasarle al otro los mandatos. Parece que va por ahí la cuestión. Si todos nosotros, en la medida que podamos, hablemos hasta el hartazgo de ergonomía, vayamos al supermercado y hablemos de ergonomía. No sé, es como que necesitamos que se masivice la cuestión. Y por ahora parece que es un lujo, entendiéndose que no lo es. Es necesaria. No te digo que nos pongamos una camiseta, pero casi, ¿no? Este, una t-shirt. Gaby, muchísimas gracias, Gaby, por tu tiempo. No, Gracias por gracias a este ustedes. espacio. No, Definitivamente, el ergónomo tiene que aprender, tiene que sí, enseñar y tiene que sí, implementar ergonomía. sí. Doy paso para que cierre esta entrevista a nuestro presidente, Mauricio Santos. Sí. Muchísimas gracias, Gaby. No sé si No, quieres, antes de que Mauricio intervenga, tu mensaje final, Gaby. no, es que para poder enseñar también necesitamos la práctica. La práctica se nutre, y vos te das cuenta cuando la persona está transmitiendo saberes, pero que esos saberes no son solo teóricos, sino saberes de la práctica. Y una cosa que siempre dije, que por ahora me tomaron la palabra, es, también sería bueno hacer una jornada, un congreso de las cosas que no nos salen bien.
sino parece que los congresos son solamente para lo que nos salió bien. Tenemos que mostrar también que nos pasan cosas, cómo resolvimos esos problemas que no nos salieron o no los resolvimos. Me parece tan enriquecedor que alguien hable de lo que no salió como de las cosas que nos salieron bien. Esto me parece que es un tema a pensar. Nada más, les agradezco muchísimo este espacio que me dieron para que yo cuente mis historias. Muchísimas gracias. De nada. Mauricio, por favor, te cedo la palabra. Bien. A nombre de la Unión Latinoamericana de Ergonomía, Gabriela, primero que todo, qué ganas de darte un abrazo bien apretado porque Sí, yo disfruté cada minuto gracias. de esta charla. Yo siempre lo digo porque contigo siempre aprendemos, todos. Tienes una forma de mirar el trabajo, de mirar la ergonomía que es muy particular y que de alguna forma logra uno de los aspectos que para nosotros es muy relevante, que enciende y que motiva precisamente a quien te pueda escuchar. Esta charla precisamente está pensada para que Ah, sea abierta y que la puedan escuchar personas que están recién entrando a la ergonomía, así que cumple absolutamente el objetivo. Ahora, yo diría que en este contexto y a título de presidente, más que nada agradecer tu dedicación, tus años de trabajo, el haber sido valiente, de haber ido a otro país a tomar una decisión donde no había nada y de alguna forma apostar por la ergonomía. Ya mencionaste cosas que son relevantes. Tú de alguna forma estuviste en el desarrollo de Martín, de la próxima generación de ergónomos y así también a nosotros nos va a tocar motivar a otros para que sigan con esto más adelante. Y yo diría que la idea de los forjadores busca eso, el reconocimiento de las personas que fueron lo suficientemente valientes para em, desarrollar y traer esta especialidad y motivar a otras generaciones a poder desarrollar, no solamente por un tema de la especialidad, sino también en el impacto que generen los trabajadores en sus familias y en los sí, entornos laborales. Así es eso. que agradecemos tu visión, tu mirada, tu aporte en todos estos años. Y este video va a estar ahí precisamente disponible para que todos te puedan conocer. Así es que muchas gracias por todo lo que tú has desarrollado sobre la ergonomía. Con mucha alegría me gusta, de alguna forma agradezco haber tenido esta oportunidad de agradecerte directamente por todo lo que has hecho, no solamente en Argentina, sino que en otros países también, motivando la ergonomía. Así es que, nada, simplemente un gran abrazo. Ojalá nos veamos en algún congreso por ahí para poder seguir conversando y seguir charlando. Y me encantaría estar presente al menos en alguna clase que tú puedas dar por ahí, precisamente porque, insisto, tienes la gran ventaja de que motivas con tus palabras. Así que muchas gracias, Gabriela. Muy amables. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Esto ha sido un programa más de los pioneros, los forjadores de la ergonomía en América Latina. Será hasta la próxima semana. Mil gracias.